Crees que estás bien, de verdad lo crees, pero en el momento en que alguien dice algo inapropiado, un comentario despectivo de un compañero de trabajo, un mensaje frío de alguien a quien quieres, un solo fracaso frente a los demás, te desmoronas. No lentamente, al instante. Sientes una opresión en el pecho, tu mente se acelera y de repente ya no eres la persona que creías ser. Reaccionas impulsivamente. Eres frágil. Y lo peor, ya lo sabías de ti mismo y te aterra, porque por mucho que intentes mantener la calma, las emociones te secuestran en los peores momentos posibles, en reuniones, en relaciones, en el silencio a las 2 de la mañana cuando tus pensamientos se convierten en tus enemigos. Esta es la cruda verdad que la mayoría de la gente nunca enfrenta. Nunca te enseñaron a ser emocionalmente fuerte, solo te enseñaron a fingir, pero ese fingir te está costando todo. Hoy, eso cambia. Hace más de 2000 años, un grupo de filósofos llamados estoicos descifró el código del dominio emocional. No eran monjes escondidos en templos, eran guerreros, emperadores y esclavos que enfrentaron la guerra, la traición, la pobreza y la pérdida, y emergieron inquebrantables. Su filosofía no solo sobrevivió siglos, sino que hoy en día la utilizan atletas de élite, SEALs de la Marina y altos ejecutivos para desarrollar un control emocional férreo. En este video te voy a dar 9 hábitos estoicos específicos que reconfigurarán la forma en que respondes al mundo. No es teoría, es una transformación psicológica real. Antes de empezar, escribe la palabra estoico en los comentarios ahora mismo. Esa sola palabra me dice que estás listo. Y si quieres convertirte en alguien a quien el caos no pueda doblegar, suscríbete. Este canal es tu campo de entrenamiento. Permíteme describir tu situación actual, porque mereces honestidad. Te despiertas y antes incluso de que tus pies toquen el suelo, la ansiedad ya está ahí. Revisas tu teléfono y el éxito ajeno te hiere silenciosamente. Entras en una conversación y sin previo aviso, el tono de alguien te hace encogerte o explotar, y te odias por cualquiera de las dos reacciones. Has intentado escribir un diario, usar aplicaciones de meditación, ver videos motivacionales. Tienes algunos días buenos. Luego, un momento difícil te arrastra de nuevo hacia abajo. La frustración es sofocante, ¿verdad? Porque no eres débil, no estás roto. Simplemente estás operando sin la arquitectura mental adecuada. La vida moderna está diseñada específicamente para mantenerte reactivo. Notificaciones constantes, comparación social, urgencia fabricada. Tu sistema nervioso es atacado por sorpresa todos los días y nadie te enseñó a defenderte. Los estoicos entendieron esta guerra siglos antes de que existieran los teléfonos inteligentes. Crearon un sistema y estás a punto de heredarlo. Hábito 1. Controla la puerta, no la tormenta. Deja de intentar controlar lo que te sucede. Esa es la primera mentira sobre la que se construye la debilidad emocional. Los estoicos la llamaban la dicotomía del control. Hay cosas que están en tu poder y cosas que están fuera de él. Tus opiniones, tus respuestas, tu esfuerzo, tuyos. Todo lo demás, no tuyo. Marco Aurelio escribió este principio en su diario personal, no para publicarlo, sino para recordarse a sí mismo diariamente que el caos externo no tiene poder real sobre una fortaleza interna. La práctica, cada mañana escribe 2 listas, lo que controlas hoy y lo que no. Luego, suelta la segunda lista por completo. Cuando dejas de luchar contra la tormenta y empiezas a dominar la puerta de tu mente, te conviertes en alguien a quien las tormentas no pueden alcanzar. Hábito 2. Siéntate con la incomodidad hasta que pierda su poder. He aquí algo contraintuitivo. Cuanto más evitas la incomodidad, más aterradora se vuelve. La práctica estoica de la dificultad voluntaria, elegir deliberadamente el frío, la hambre, el silencio o la dificultad, no se trata de sufrimiento, se trata de demostrarle a tu sistema nervioso que la incomodidad es soportable. Epícteto, nacido esclavo, entendió esto a nivel celular. No tenía nada, no controlaba nada, y sin embargo se convirtió en uno de los hombres más libres de la historia, porque se entrenó para resistir sin quebrarse. Empieza por poco a poco. Renuncia a una comodidad hoy. Siéntate en silencio durante 10 minutos cuando quieras distraerte. Siente la ansiedad sin huir. Cada vez que haces esto, le quitas poder al miedo. Eventualmente, la incomodidad se vuelve familiar, y las cosas familiares no pueden amenazarte. Hábito 3. Nunca dejes que nadie viva gratis en tu mente.
Piensa en la última persona que te molestó. ¿Están pensando en ti ahora mismo? Probablemente no, pero les estás dando un lugar en tu mente gratis, mientras viven su vida sin ser molestados. Los estoicos la llamaban contaminación mental, permitir que las palabras o acciones de otra persona colonicen tu mundo interior. La cura no es la indiferencia, sino la redirección. Cuando el comportamiento de alguien comienza a repetirse en tu cabeza, pregúntate, ¿mi pensamiento sobre esto está cambiando la situación? Si no, es un impuesto que estás pagando por el comportamiento de otra persona. Niégate a pagarlo. Elige dónde vive tu mente. Pero la parte más peligrosa está por venir, porque este siguiente hábito expone la emoción que crees que es fuerza, pero que en realidad es tu mayor vulnerabilidad. Hábito 5. Usa la ira como datos, no como combustible. La ira se siente poderosa, se siente justa, pero los estoicos sabían algo sobre la ira, que la psicología moderna apenas ahora está confirmando. La ira es casi siempre una emoción secundaria. Debajo de ella hay miedo, dolor o impotencia. Cuando reaccionas con rabia, no estás siendo fuerte, estás exhibiendo tu herida. Marco Aurelio dijo que la mejor venganza es ser diferente a tu enemigo. La próxima vez que sientas que la ira aumenta, haz una pausa de exactamente 4 segundos. En ese lapso, pregúntate, ¿a qué le tengo miedo realmente ahora mismo? Esa pregunta transforma la ira de un arma apuntando hacia afuera en un espejo apuntando hacia adentro. Ahí reside el verdadero poder. Hábito 6. Practica memento mori sin temerlo. Vas a morir, y también todos los que amas. Los estoicos meditaban sobre esto no para volverse morbizos, sino para despertar. Cuando realmente interiorizas tu mortalidad, las pequeñas frustraciones pierden su poder. El insulto que arruinó tu semana, sin importancia en el contexto de una vida finita. La oportunidad que has tenido demasiado miedo de aprovechar, de repente, urgente. Se dice que un general romano llamado Escipio caminaba entre tumbas para agudizar su sentido de propósito. No necesitas una tumba, solo un recordatorio diario. Escribe esto en algo donde lo veas. Este momento es uno que nunca volveré a recuperar. Vive en consecuencia. Hábito 7. Protege tu ciudadela interior con intención implacable. Tu mente es una ciudadela. Cada pieza de contenido que consumes, cada conversación que toleras, cada pensamiento que albergas, está reforzando los muros o derribándolos. Los estoicos practicaban la atención selectiva mucho antes de que social media la convirtiera en una habilidad de supervivencia. La llamaban prosoque, atención al sí. En práctica, esto significa auditar tus entradas. ¿Qué estás viendo, leyendo y escuchando a diario? ¿Está construyendo tu carácter o corroyéndolo? Elimina una cosa esta semana que sabes que te está debilitando. Protege tu mente como si fuera el único territorio que realmente te pertenece, porque lo es. Hábito 8. Convierte cada obstáculo en un plan de estudios. Marco Aurelio escribió algo que cambió millones de vidas. El impedimento a la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se vuelve el camino. Cuando algo te bloquea, el fracaso, la rechazada, la pérdida, la mente inexperta se pregunta, ¿por qué me pasa esto? La mente estoica se pregunta, ¿qué me está enseñando esto? Hay una diferencia entre estas dos preguntas que puede definir el rumbo de tu vida. Una es la de una víctima que pide compasión. La otra es la de un estudiante que demanda una lección. Cada obstáculo que enfrentas conlleva un plan de estudios oculto. La pregunta es si tienes la disciplina para aprenderlo. Hábito 7. Habla menos, observa más. Epícteto dijo que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Las personas emocionalmente reactivas hablan para procesar, ofénsete empeorando las situaciones en tiempo real. Las personas emocionalmente inamovibles escuchan para comprender y solo hablan cuando sus palabras tienen verdadero peso. Esto no es debilidad o timidez, es compostura estratégica. Cuando dejas de llenar cada silencio con tu reacción, ganas algo invaluable: perspectiva. Y la perspectiva es la moneda que compra buenas decisiones. Hábito 9. Elige tu identidad antes de que el mundo te asigne una. Este es el hábito más poderoso y también el más ignorado. Si no decides conscientemente quién eres, el mundo decidirá por ti, y no será halagador. Los estoicos vivían de una identidad basada en carácter. No soy lo que siento, sino soy lo que elijo repetidamente. Cuando Cato entró al Senado romano sabiendo que estaba a punto de perderlo todo, entró con su integridad intacta,
porque ya había decidido quién era antes de que llegara la crisis. Tu identidad es una decisión diaria, no un trasto fijo. Elígela esta noche para dormir. Escríbela, luego vive de acuerdo con ella, especialmente cuando sea más difícil. Cierra los ojos por un momento e imagina esto. Dentro de 6 meses, entras en una habitación difícil, una conversación difícil, un momento de alta presión, una situación que solía hacerte entrar en pánico. Y algo es diferente. Lo sientes antes de que nadie más lo note. Una quietud en tu pecho donde antes vivía el pánico. Escuchas sin necesidad de reaccionar. Hablas sin necesidad de actuar. Cuando alguien te provoca, esos puntos débiles ya no se conectan a nada explosivo. Has hecho el trabajo, has lidiado con la incomodidad, has protegido tu mente como una fortaleza. La versión de ti que solía desmoronarse ante un comentario, un fracaso, el peso